Estamos en comunicación con Milagros Gismondi. Ella es economista jefa de la consultora INVEC, para analizar no solo el dato de inflación de ayer, sino particularmente lo que puede ocurrir en la ventana de hoy al 26 de octubre y después del 26 de octubre en el plano económico. Muy buenos días, Milagros, ¿cómo estás? Ok. A ver, ahí me parece que la estamos conectando. A ver si ya nos escucha. Milagros. Ahora sí, Virginia. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Buen día, gracias Buen por día. esta comunicación. Bueno, estamos ante un escenario económico más que tenso. Lo primero, preguntarte cómo crees que hoy va a abrir el mercado después de los mensajes tan confusos de ayer tras la visita con Trump. Mira, la verdad que el mercado está bastante volátil y muy pendiente de las palabras, así que es difícil predecirlo. Intuyo que parte de las aclaraciones que no, por ahí no tuvieron la contundencia de las palabras iniciales, ¿no? Pero de las Tal cual. aclaraciones, tanto del gobierno de Scott Bessent, secretario del Tesoro, como de Trump, y de Caputo, luego pueden haber servido o deberían servir para dar la señal de decir, bueno, no estamos diciendo que es de acá al 26 de octubre el apoyo, sino a todo el mandato del presidente Milei. Pero bueno, la realidad es que son jornadas muy difíciles de predecir, porque lo que era ayer un día, o estaba presentado como un día histórico donde se iban a conocer detalles de medidas y demás, resultó sobre el final por una frase más bien algo negativo y no lo positivo que tenía que ser el encuentro. Así que sí, son días de muchísima volatilidad. Milagros, ahora, ¿y qué esperan puntualmente? Porque ya, digamos, más allá de si hablaba del 2027, si ahora, ¿qué el mercado, los inversores, digamos, qué esperan concretamente como para que, digamos, se calme esta volatilidad? ¿Qué alcanzaría en la relación con los Estados Unidos? Más que con la relación con los Estados Unidos, el mercado lo que está ya hace un tiempo dudando, por así decirlo, y después se materializa en un riesgo país más alto y demás, es en el pago de la deuda del año que viene y del otro año. Entonces, por eso, cuando Argentina empezó a no acumular reservas, el mercado empezó a tener cierto recelo de la situación y un riesgo país ahí se movió, habíamos llegado a un riesgo país de 550 en enero y empezó a subir a 700, 800, o sea, paulatino, pero una suba que se empezó a dar. Cuando encima el oficialismo pierde en Provincia de Buenos Aires, ahí el riesgo político subió, pero sobre todo la duda del mercado es con respecto a cierta capacidad de pago. Lo que asegura el acuerdo con Estados Unidos y este swap de monedas y demás, es decir, bueno, ese pago va a estar garantizado y eso es lo que ya hace varias semanas que el gobierno trata de decir, ¿no? Bueno, si estamos con Estados Unidos detrás, ese pago está garantizado. Eso se había internalizado, por así decirlo, y por eso es que habían subido tanto los bonos previo a la reunión de ayer. El problema es eso, que esa frase, que puede ser una frase, digo, menor para muchos, para el mercado fue, bueno, pero esto significa que el año que viene nos pagan o no nos pagan. Claro. Y ahí por eso cambia tanto de si estamos pensando el apoyo es hasta el 26 o 2 años más. Sin duda digo que el acuerdo, o daría la sensación de que el acuerdo va más allá del 26, pero también es cierto que, bueno, alguna derrota un poco más fuerte, etcétera, no va a ser tan fácil para esa negociación que se está teniendo con Estados Unidos. Claro, y todo esto que estabas planteando no es menor, habida cuenta que el Tesoro ya gastó los dólares que tenía previstos para hacer precisamente ese pago, el de enero, que es el más inminente, y los gastó en intervención cambiaria para contener el dólar de cara a la elección, con lo cual, bueno, la duda es más que legítima entre los inversores. La segunda pregunta
que se impone es qué va a pasar con el dólar, y ya más asociado al resultado electoral, independientemente de, bueno, no es tan independiente, si interviene el Tesoro es una cosa y si no interviene el Tesoro de Estados Unidos es otra, pero en cualquier caso está la discusión sobre el régimen más que sobre el precio del dólar. ¿Cómo estás viendo esa discusión? Sí, y esa es la pregunta, porque en definitiva toda esta incertidumbre y toda esta situación que se dio desde las elecciones de la provincia hasta el 26 de octubre tiene que ver un poco con esa duda, ¿no? Y a la vez con la incapacidad lógica del gobierno de hacer cualquier tipo de cambio, sea chiquitito o sea un poco más contundente en el medio de las dos elecciones, Claro. porque es muy difícil, digo, o sea, no es incapacidad porque no lo puedan hacer técnicamente, sino por lo difícil que es políticamente hacer algún tipo de cambio entre elecciones. Entonces, por eso se posterga este cambio y eso es lo que te genera dudas. Bueno, ¿qué va a ser el cambio? ¿Se eliminan las bandas, no se eliminan las bandas? ¿Es un salto cambiario de magnitud o no? Etcétera. Y la realidad es que eso también depende mucho de las dos cosas que decías, de las elecciones y de cómo reacciona el mercado, y no solamente el mercado, sino el Tesoro de Estados Unidos. Lo que sí queda claro, me parece, después de todas estas semanas, es que algún tipo de service al programa cambiario, monetario, va a haber que hacer. Digo, ¿por qué creemos que sí o sí va a haber que hacer algo? Y porque que en menos de un año haya tenido que, cuando el tipo de cambio presionaba un poco más, primero el programa con el fondo, después el programa o el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, te muestra que hay algún tipo de fragilidad en ese frente y que hay que atacar de fondo. Digo, no podemos, no sé, en 3 o 4 meses de nuevo recurrir a este tipo de organismos o de gobierno. Entonces, creo que sin duda algún tipo de service va a haber. La magnitud de ese service, ahí ya sí depende mucho de cómo sean las elecciones. Lo bueno, y creo que también era un poco la pregunta sobre la inflación, por ahora todas estas devaluaciones o mayor presión sobre el tipo de cambio no se ve sobre la inflación, o sea, no se traslada a precios, y eso es algo bueno pensando también en el post-elecciones. Claro, habrá que ver si también eso tiene un límite, pero bueno, primero, como bien decís, habrá que ver el resultado del domingo 26. Milagros, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Y esta noche